Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos una noticia que ha estado dando vueltas en el mundo del espectáculo y parece que finalmente tenemos una confirmación oficial. Sí, amigos, vamos a hablar de Ander Erzel y Kerem Bürsin. Para todos los fans de esta pareja icónica, esta noticia va a ser música para sus oídos, o quizás, una sorpresa que esperaban con ansias. Así que quédense conmigo porque vamos a desglosar todo lo que sabemos y lo que esto significa. Y antes de sumergirnos en el chisme, recuerden, si aman estar al día con las últimas novedades del mundo del entretenimiento, si disfrutan de análisis, de un poco de drama y mucha diversión, entonces este es su lugar. Asegúrense de darle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que nunca se pierdan un nuevo vídeo. Comenzamos. El murmullo ha sido constante durante semanas, incluso meses. Los rumores sobre Ander Erzel y Kerem Bürsin, esa pareja que conquistó nuestros corazones en Senkalkapm, y que a pesar de haber terminado su relación hace un tiempo, siempre ha mantenido un lugar especial en la memoria colectiva de sus seguidores, han vuelto a sonar con fuerza. Y no son solo rumores de fans, no. Estamos hablando de indicios, de apariciones que parecen coincidir, de mensajes velados que alimentan la esperanza de un reencuentro. Pero hasta ahora, todo había sido especulación, nada concreto. Hasta ahora. Porque el título de nuestro vídeo de hoy no miente, Ander Erzel confirma la noticia de Kerem Bürsin es cierta. Sí, lo han leído bien. Al parecer, hemos llegado a ese punto en el que las preguntas se resuelven y las dudas se disipan. Y la verdad es que la forma en que se ha dado esta confirmación, o al menos la forma en que lo interpretamos, es lo que vamos a analizar a fondo. Porque en el mundo de las celebridades, las confirmaciones pueden venir de muchas formas: una declaración directa, una foto compartida, una entrevista en la que se dejan escapar detalles, o incluso un silencio estratégico que dice mucho. Y con Ande y Kerem, la cosa siempre ha sido un poco así, llena de matices y de esa chispa que los hace tan interesantes. La noticia que ha explotado y que, según el título, Ander Erzel ha confirmado, gira en torno a ¿un reencuentro? ¿Un proyecto juntos? ¿Una reconciliación romántica? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿verdad? Y para ser honestos, los fans han estado clamando por cualquiera de estas opciones. Después de ver la química innegable que tenían en pantalla, y la complicidad que demostraban fuera de ella, es natural que la gente desee volver a verlos juntos, ya sea en la ficción o en la vida real. Pero vayamos al grano. ¿Qué es exactamente lo que Ander Erzel ha confirmado? Los últimos rumores y los que han cobrado más fuerza, apuntan a que podrían estar trabajando juntos en un nuevo proyecto. Y esto, para muchos, ya es una gran noticia. Imaginen a Eda y Serkan de nuevo, o quizás en roles completamente diferentes, pero con esa misma magia que lograron crear. La industria del entretenimiento turco es conocida por sus exitosas producciones, y ver a dos de sus estrellas más queridas reunidas en un nuevo drama o comedia sería, sin duda, un evento. Ahora, ¿cómo llega esta confirmación? Según las informaciones que han llegado a nosotros, y que han sido ampliamente difundidas por medios especializados en celebridades, Ander Erzel habría respondido a preguntas directas sobre Kerem Bürsin en un evento público. Y sus respuestas, aunque quizás no fueron un sí, estamos juntos de nuevo rotundo, sí que dejaron entrever mucho. Se habla de que ante la insistencia de los periodistas sobre si había algún tipo de conexión actual o planes futuros con Kerem, Ande habría sonreído de una manera particular y dicho algo así como: los caminos a veces se cruzan de formas inesperadas, y estoy abierta a las sorpresas. O según otras fuentes, habría mencionado que siempre guarda un cariño especial por él y que su relación profesional, e incluso personal, siempre ha sido importante. Esta ambigüedad es precisamente lo que da pie a tanta especulación. Pero si tomamos en cuenta el contexto y la forma en que Ande suele manejarse con los medios, este tipo de respuesta, más que una negación, podría interpretarse como una forma diplomática de confirmar que hay algo en marcha, o al menos, que la puerta no está cerrada. Y cuando el título dice confirma la noticia, es porque esta respuesta indirecta ha sido suficiente para que muchos la interpreten como una validación de lo que los fans y la prensa venían intuyendo. ¿Y cuál es esa noticia que Kerem Bürsin y Ander Erzel están confirmando? La hipótesis más fuerte, como mencioné, es un nuevo proyecto juntos. Quizás una serie, quizás una película, o incluso algo más efímero como un comercial o una campaña publicitaria conjunta.
Dada la popularidad mundial que ambos han alcanzado, una colaboración de este calibre sería un bombazo. Imaginen las cifras de audiencia, la repercusión en redes sociales, las discusiones y análisis que generarían. Sería un evento televisivo o cinematográfico de proporciones épicas. Pero claro, siempre existe la posibilidad de que la noticia se refiera a algo más personal. Y es que, seamos sinceros, la relación sentimental entre Ande y Kerem fue una de las más seguidas y queridas por el público. A pesar de su separación, muchos fans nunca dejaron de esperar un posible regreso. Y si Ande ha confirmado que sus caminos se cruzan de formas inesperadas y que guarda un cariño especial, ¿podría esto significar un reencuentro sentimental? Es una pregunta que nos hacemos todos y la verdad, la posibilidad es emocionante, ¿no creen? Analicemos las posibles interpretaciones. Si se trata de un proyecto, esto significaría que la relación profesional entre ellos ha permanecido sólida o se ha revitalizado. Y eso en sí mismo es algo positivo. Significa que el respeto mutuo y la admiración por el trabajo del otro persisten. En el mundo del espectáculo, donde las relaciones pueden ser efímeras, mantener un vínculo profesional positivo con un excompañero de reparto es digno de mención. Si por otro lado, esto apunta a un reencuentro romántico, entonces estaríamos hablando de uno de esos finales felices que el público adora. La idea de que dos personas que se quisieron, que compartieron una experiencia tan intensa como grabar una serie exitosa, y que quizás se separaron por razones que solo ellos conocen, vuelvan a encontrar el camino juntos, es una narrativa poderosa. Y Ande, con esa respuesta, habría sembrado la semilla de esa esperanza. Es importante recordar el impacto que tuvieron Ande Erçel y Kerem Bürsin como pareja en Senkal Camp. La química entre Eda Yildiz y Serkan Bolat era palpable. Cada mirada, cada gesto, cada palabra, resonaba con una autenticidad que cautivó a millones de espectadores alrededor del mundo. No fue solo una serie exitosa, fue un fenómeno cultural que catapultó a ambos actores a un nivel de fama internacional. La forma en que el público se involucró con sus personajes y con su relación, incluso fuera de pantalla, demostró la profunda conexión que lograron establecer. Por eso cualquier indicio de que vuelven a estar en contacto, o de que sus vidas se cruzan, genera tanta expectación. Los medios de comunicación, los fans y hasta otros colegas del sector, están muy atentos a cada movimiento de esta dupla. Y ahora, con estas palabras de Ande, la atención se redobla. Ahora, profundicemos en la estrategia de comunicación. En el mundo de las celebridades, la forma en que se manejan las preguntas sobre su vida privada y profesional es crucial. A menudo se prefiere la sutileza a la explosividad. Una respuesta ambigua puede ser más poderosa que una declaración directa, ya que permite que los seguidores y los medios saquen sus propias conclusiones, alimentando el interés y el debate. Y Ande Erçel, con su gracia y su inteligencia, sabe perfectamente cómo jugar este juego. Cuando se le pregunta sobre Kerem Bürsin, una respuesta evasiva, pero a la vez esperanzadora, como la de los caminos se cruzan de formas inesperadas, es una forma elegante de no dar una respuesta definitiva, pero de alentar la especulación positiva. Es una manera de decir, no voy a confirmar nada rotundamente, pero tampoco descarto nada, y valoro nuestra conexión. ¿Qué significa esto para su futuro? Si es un proyecto nuevo, podríamos esperar un anuncio oficial pronto. Las negociaciones y la planificación de una producción de este calibre llevan tiempo. Si la confirmación de Ande es un indicio temprano de que algo está en marcha, entonces los fans pueden empezar a emocionarse por lo que vendrá. Y si la confirmación apunta a un regreso sentimental, bueno, eso sería una historia de amor que muchos han estado esperando. Las reconciliaciones, aunque a veces complicadas, tienen un poder romántico especial. La idea de que dos personas que se han querido, que han pasado por altibajos, pero que encuentran la manera de volver a unirse, es inspiradora. En resumen, lo que Ande Erçel ha confirmado, interpretándolo de la manera más optimista y basada en los rumores más persistentes, es que hay una conexión activa y significativa con Kerem Bürsin en el presente. Esta conexión podría manifestarse en un emocionante nuevo proyecto profesional que seguramente cautivará a sus seguidores, o quizás, en un renacer de su relación personal que alegraría a sus legiones de fans. La sutileza de su declaración ha sido suficiente para alimentar la esperanza y la anticipación, dejando la puerta abierta a una de las dos, o quizás a ambas posibilidades. Hemos desglosado las posibles interpretaciones,
Hemos analizado la estrategia de comunicación y hemos recordado el impacto que esta pareja ha tenido en la cultura popular. La expectación es alta, y las redes sociales seguramente están en ebullición con esta noticia. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Ha sido un placer estar con ustedes, analizando esta noticia tan esperada. Espero que hayan disfrutado de la información y de la conversación. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Ande y Kerem volverán a trabajar juntos? ¿Les gustaría que retomaran su relación sentimental? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Antes de irnos, recuerden lo que siempre digo: si este vídeo les ha parecido interesante, si les ha mantenido al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Ande y Kerem, para que todos estemos al tanto de esta emocionante noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que reciben todo nuestro contenido de inmediato. Gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.